This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. So good, so good, so good. Great brands, great prices. Everyone's got a reason to rack. You know they have Marc Jacobs? Nike? Yes. Just so many good brands. Vince, Birkenstock, and more brands you love are at Nordstrom Rack stores now. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Es posible que un río pueda contener el misterio de la vida eterna? ¿Acaso el apóstol Juan, en su visión final, nos está describiendo un paisaje celestial literal o está revelando una verdad espiritual mucho más profunda? ¿Qué significa que el agua de vida fluya directamente del trono de Dios y del Cordero? ¿Podría ser este río una imagen de algo más que agua? ¿Por qué el último capítulo de la Biblia, cuando todo ya ha sido juzgado, restaurado y redimido, nos habla de un río resplandeciente y un árbol que da fruto cada mes? ¿Qué papel juegan estos elementos en el cumplimiento del plan divino? ¿Estamos frente a una escena natural glorificada o ante un símbolo que encierra una realidad espiritual que hoy podemos comenzar a experimentar? ¿Y si este río no es solo parte del cielo futuro, sino una invitación presente? Estas preguntas nos conducen a una exploración profunda del río de vida en Apocalipsis 22, una revelación que podría transformar nuestra forma de entender la salvación, la comunión con Dios y la vida eterna. Prepárate para descubrir si este río es literal, simbólico o ambas cosas, y lo más importante, qué significa para tu vida hoy. En los últimos capítulos del Apocalipsis, el apóstol Juan describe una escena gloriosa que sobrepasa toda imaginación humana, una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, descendida del cielo adornada como una esposa para su esposo, pero entre todos los detalles majestuosos que Juan presencia, hay uno que resalta con un brillo singular. Un río no es un simple accidente del paisaje, ni un elemento decorativo. Es un río limpio, puro, resplandeciente como cristal, que fluye directamente desde el trono de Dios y del Cordero, un río de agua de vida. Este río no es como los que conocemos en la tierra. No nace de montañas ni se alimenta de manantiales naturales. Su origen es el trono de Dios, su esencia es divina, es la manifestación continua del fluir de vida, que emana desde la misma presencia del Creador. Su limpieza habla de pureza absoluta. Su resplandor cristalino revela la transparencia y gloria de aquel, que es luz sin sombra. El hecho de que fluya desde el trono del Padre y del Hijo indica que la vida eterna no solo proviene de Dios, sino que se mantiene activa por su voluntad, por su poder y por su amor eterno hacia los redimidos. En medio de este río, o tal vez a sus lados, aparece el árbol de la vida. La misma imagen que fue presentada en Génesis como parte del Edén, ahora restaurada y multiplicada. El árbol ya no está restringido ni apartado por querubines con espadas encendidas, sino que da su fruto cada mes, sin interrupción, en un ciclo perfecto de provisión divina. Sus frutos no solo alimentan, sino que sostienen la plenitud espiritual, y sus hojas no solo decoran, sino que sanan a las naciones. En esta nueva creación, no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor, pero las hojas del árbol siguen ministrando vida, como símbolo eterno de que Dios no solo nos creó, sino que también nos restaura. Este río no es una simple corriente de agua, es una revelación espiritual. Cada detalle en la descripción de Juan encierra una verdad profunda. Dios es la fuente de toda vida, y su presencia es suficiente para saciar, sanar y sostener eternamente. Así como el agua es indispensable para la vida física, este río es indispensable para la vida eterna. No es un adorno,
es el corazón palpitante de la ciudad celestial. El agua viva que Jesús ofreció a la mujer samaritana en el pozo, ahora fluye eternamente para todos los redimidos. Ya no es una promesa futura, sino una realidad visible y gloriosa. Este pasaje no solo habla del cielo que ha de venir, sino también del cielo que comienza a manifestarse en aquellos que han recibido la vida de Dios hoy. Aunque aún no caminamos por las calles de oro, podemos beber del río invisible que brota del Espíritu. Cada oración sincera, cada acto de obediencia, cada momento de comunión con Dios es un sorbo de ese río eterno. Juan no vio un simple cuerpo de agua, vio una verdad profunda. La vida no se encuentra en el mundo ni en logros, ni en placeres pasajeros. La vida fluye del trono, la vida viene de Dios, y quienes han decidido habitar en su presencia ya comienzan a experimentar las primicias de esa corriente gloriosa. El río de vida en Apocalipsis es mucho más que una imagen poética. Es una realidad espiritual que apunta a la fuente eterna que sustenta el alma. Y aunque los detalles de si es literal o simbólico pueden debatirse, su mensaje es innegable: Dios es la fuente, Dios es el sustento, y en Él se encuentra todo lo necesario para una vida plena, eterna y gloriosa. Para comprender la magnitud espiritual del río de vida en Apocalipsis, es indispensable mirar hacia atrás y explorar el simbolismo del agua a lo largo de toda la Escritura. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el agua ha representado más que un elemento físico, ha sido un lenguaje divino, una forma en la que Dios ha hablado de limpieza, renovación, provisión, juicio y sobre todo vida. Desde el principio, el agua estuvo presente en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y fue desde ese caos acuático que el Creador comenzó a dar forma al universo. El agua fue el primer elemento en ser tocado por el Espíritu, y desde entonces cada vez que Dios quiso hablar de algo nuevo, de algo puro, de algo que da vida o transforma, usó el agua como símbolo. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, clamaron por agua, y Dios en su misericordia les dio agua de la roca. Aquel torrente que brotó en medio de la aridez fue una señal del cuidado divino, pero también una sombra profética, porque más tarde el apóstol Pablo diría que esa roca era Cristo, y que el agua que brotaba de ella era un anuncio de la vida espiritual que solo el Mesías podría dar. Dios no les ofreció solo agua para el cuerpo, sino una revelación escondida que más tarde se haría visible. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, le ofreció algo que ella no entendía en ese momento: agua viva. No hablaba del agua que calmaba la sed por unas horas, sino del don del Espíritu que sacia el alma por la eternidad. Le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aquí, una vez más, el agua representa vida espiritual, comunión con Dios, satisfacción profunda. Y este mensaje se repite en Isaías cuando el profeta proclama: todos los sedientos, venid a las aguas. Dios invita al alma sedienta, al corazón vacío, a acercarse a Él y recibir lo único que puede llenar el vacío interior, su presencia. En Ezequiel 47, otra visión poderosa: aparece un río que sale del templo y va creciendo en profundidad hasta que no se puede cruzar. Un río que sana las aguas saladas del mar y da vida a los árboles a su alrededor. Es imposible leer Apocalipsis 22 sin recordar esa escena profética. El río de Ezequiel no era solo una promesa para Israel, sino un anuncio de la plenitud que vendría. Lo que Ezequiel vio como una corriente profética, Juan lo ve como una realidad consumada. El río que fluye, no del templo de piedra, sino del trono de Dios mismo. Así, a lo largo de la Biblia, el agua representa algo más que sustancia. Es un símbolo dinámico de la intervención divina. El agua que limpia representa el perdón. El agua que fluye representa el Espíritu. El agua que inunda representa juicio. Y el agua que sacia representa redención. Cuando llegamos a Apocalipsis 22 y vemos el río de vida, entendemos que no es un símbolo aislado, sino el clímax de una narrativa que ha corrido desde el principio.
Dios ha usado el agua para hablar con su pueblo desde siempre. Y ahora, al final de todas las cosas, ese río cristalino no solo confirma su fidelidad, sino que cierra el círculo sagrado. Lo que comenzó en el Edén, donde un río regaba el jardín, termina en la Nueva Jerusalén, donde un río fluye desde el trono. La historia de la redención es una historia atravesada por aguas sagradas, y cada una de ellas apunta a una verdad mayor. Solo en Dios hay vida, y esa vida fluye como un río inagotable. Y lo más glorioso de todo esto es que ese río no es únicamente para el cielo. Aquel que hoy abre su corazón a Cristo puede comenzar a beber de esa corriente invisible. El agua viva no es un premio futuro, sino una herencia presente. Mientras esperamos la gloria eterna, ya podemos experimentar la presencia que fluye, la comunión que renueva y la vida que nunca se seca. El apóstol Juan, en su visión final, contempla algo que transforma toda la imagen del cielo que podríamos haber concebido, no un jardín cerrado ni una montaña inalcanzable, sino una ciudad viva, iluminada por la gloria de Dios, y en el corazón de esa ciudad, un río, pero no es cualquier río, fluye desde el trono de Dios y del Cordero. Esta sola frase encierra un misterio tan profundo que vale la pena detenernos a considerar su significado. El trono en las Escrituras siempre representa autoridad, gobierno, justicia y soberanía absoluta. Es desde allí donde Dios gobierna, juzga y bendice. En toda la narrativa bíblica, el trono es sinónimo de majestad divina, pero en Apocalipsis, el trono se convierte también en la fuente de vida, porque desde él brota el río. Esto nos habla de algo esencial. La vida eterna no es un recurso independiente ni un premio separado de Dios. La vida verdadera fluye directamente desde su ser. El hecho de que el río emane del trono mismo del Padre y del Hijo no es un detalle decorativo, sino una declaración espiritual. La fuente de toda vida es Dios, y solo en comunión con Él se puede experimentar plenitud. El agua de vida no está disponible en otro lugar, no puede obtenerse por méritos, por sabiduría humana ni por rituales vacíos, solo fluye desde un lugar, la presencia del Altísimo. Esto nos confronta con una realidad poderosa. Si estamos desconectados del trono, estamos secos espiritualmente. Si queremos vida, debemos acercarnos a la fuente. El trono también es compartido por Dios y el Cordero. Esta unión eterna entre el Padre y el Hijo revela que la vida que fluye hacia la ciudad celestial no es solo creación divina, sino también fruto del sacrificio redentor. Jesús, el Cordero inmolado, ha sido entronizado. Su sangre abrió el camino al trono, y ahora el río de vida fluye también por su causa. La vida que brota hacia nosotros está marcada por la cruz, por el amor que se entregó, por la victoria que se consumó. Este río no solo representa la vida eterna como duración, sino como calidad. No es solo vivir por siempre, sino vivir completamente. Vivir con propósito, en comunión, en paz, sin sombra, sin interrupciones. Es la vida de Dios misma, derramada sobre sus redimidos. No es una vida prestada ni secundaria, sino su propia vida compartida con nosotros. Por eso cuando Juan describe el río saliendo del trono, está revelando el corazón del cielo, un Dios que no solo reina, sino que doña, un Dios que no solo juzga, sino que vivifica, un Dios que no se guarda para sí, sino que se derrama como río para sus hijos. Esto también nos confronta con una verdad profunda para nuestra vida hoy. ¿Dónde estamos bebiendo? ¿De qué fuentes estamos sacando vida, propósito, identidad? Hay muchas corrientes en este mundo, muchas promesas vacías, muchos ríos contaminados, pero solo hay un río que sale del trono. Solo hay una fuente que sacia eternamente. Si queremos vida que no se agota, necesitamos volver al centro, al lugar donde Dios reina y el Cordero ha vencido. Y hay algo más, este río no está detenido. No es un estanque sagrado, ni una fuente limitada. Es un río, lo cual implica movimiento, flujo constante, expansión continua. La vida de Dios no es estática. Él no nos da una gota para sostenernos por años. Su diseño es fluir,
derramar, inundar, llenar cada espacio vacío del alma. Por eso no podemos conformarnos con una experiencia pasada, ni con una visita ocasional a su presencia. Necesitamos vivir conectados al trono, habitando junto al río, bebiendo cada día de su espíritu. El río que fluye del trono de Dios y del Cordero es la manifestación más pura de lo que significa vivir en la plenitud divina. Es una invitación a dejar atrás las cisternas rotas del mundo, las fuentes contaminadas del ego, del pecado, del temor, y sumergirnos en la corriente que transforma, restaura y vivifica. Allí, en ese río, encontramos no solo agua para el alma, sino el corazón de Dios derramado sobre nosotros. Ante la visión tan vívida del río de vida en Apocalipsis, surge una pregunta inevitable. ¿Debemos entender este río como una realidad física, un elemento literal que existirá en la Nueva Jerusalén? ¿O estamos ante una imagen puramente simbólica cargada de significado espiritual? Esta no es una cuestión menor, porque la forma en que respondamos define cómo entendemos no solo el pasaje, sino también el lenguaje del Apocalipsis y la revelación final de Dios para la humanidad. Muchos intérpretes han argumentado que el río es literal, parte del paisaje glorioso y renovado de la Nueva Jerusalén. Después de todo, Juan describe con detalle su aspecto, limpio, resplandeciente como cristal, fluyendo desde un lugar específico, el trono de Dios y del Cordero. Si el cielo será una realidad tangible, una ciudad con calles, muros, puertas y fundamentos, ¿por qué no habría de tener también un río físico que alimente ese nuevo ecosistema celestial? Dios, que creó los ríos de la tierra como expresión de belleza, sustento y vida, ¿no podría replicar o incluso superar esa maravilla en su creación final? Esta visión literal tiene sentido dentro de una escatología que ve la restauración del cielo y la tierra como una realidad concreta, no meramente etérea. Pero hay también una profundidad simbólica que no podemos ignorar. Apocalipsis es un libro saturado de lenguaje profético y simbólico, una visión revelada que trasciende lo literal para apuntar a lo eterno. En ese contexto, el río de vida representa mucho más que agua, representa la vida misma de Dios, fluyendo eternamente desde su trono hacia su pueblo. Es la manifestación continua de su presencia, su comunión, su provisión. Es el cumplimiento de todas las promesas hechas desde el Antiguo Testamento, donde el agua era un símbolo constante de bendición, renovación y redención. La Biblia utiliza muchas veces imágenes tangibles para revelar verdades espirituales. Jesús mismo hablaba en parábolas, usando semillas, puertas, pan, luz, caminos. Pero en cada caso lo visible apuntaba a una realidad invisible. Así también el río puede ser entendido como símbolo de la plenitud de Dios que fluye eternamente hacia los redimidos, como una forma visual de mostrar que ya no habrá separación entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, entre el Creador y su creación. Y sin embargo, estas dos interpretaciones no tienen por qué contradecirse. En el lenguaje de Dios, lo literal y lo simbólico muchas veces se entrelazan. Lo tangible se convierte en vehículo de lo eterno. El río puede ser en efecto un río real, físico, glorioso, y al mismo tiempo un símbolo eterno de la comunión perfecta con Dios, de la vida que fluye desde su presencia, de la restauración completa del alma y del universo. En este sentido, el río de vida en Apocalipsis se convierte en una revelación multifacética. Es una realidad espiritual con manifestación visible. Es agua, sí, pero también es espíritu. Es paisaje, pero también es promesa. Es parte del entorno celestial, pero sobre todo es parte del carácter mismo de Dios. Él es la fuente de la vida, y su trono no solo es un lugar de juicio, sino también de gracia, de misericordia, de renovación constante. La pregunta entonces no es solo si el río es literal o simbólico, sino, ¿estamos preparados para beber de él? ¿Estamos viviendo como quienes reconocen que la verdadera vida, la verdadera seguridad, la verdadera plenitud, no vienen del mundo ni de logros humanos, ni de fuentes pasajeras,
sino del trono de Dios, mientras debatimos si es físico o figurado. La invitación permanece: venid a las aguas y bebed gratuitamente de la fuente de vida. Este río es una realidad escatológica, sí, pero también es una realidad presente para el corazón rendido. El que tiene sed puede comenzar a beber hoy. El espíritu y la esposa dicen: ven, porque el agua de vida ya está fluyendo. No solo en Apocalipsis, sino en cada alma que se postra ante el trono y permite que Dios sea su única fuente. En medio de la escena gloriosa donde fluye el río de vida, Juan contempla a otro símbolo cargado de poder. El árbol de la vida no es un nuevo elemento, sino uno que ha estado presente desde los orígenes de la historia humana, en las primeras páginas del Génesis. Allí, en el centro del Edén, también se encontraba el árbol de la vida, plantado por Dios mismo, destinado a ser el alimento eterno del hombre. Pero el pecado interrumpió ese acceso. La desobediencia trajo separación, y el árbol fue sellado, resguardado por querubines y llamas que impidieron al ser humano acercarse nuevamente. La comunión fue rota, la fuente de vida eterna, cerrada. Ahora en Apocalipsis 22, al final de la historia, ese árbol aparece nuevamente, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad restaurada. Ya no está oculto ni prohibido, está junto al río, accesible, fructífero, dispuesto para aquellos que han vencido. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Pero lo que Juan ve supera incluso la visión edénica. El árbol de la vida no está solo en un punto del jardín, sino a ambos lados del río, como si su presencia abrazara la corriente de vida que fluye desde el trono. Es una imagen de abundancia, multiplicación y acceso sin restricción. Este árbol no es como los árboles de la tierra. Produce 12 frutos, uno por cada mes, un ciclo completo de provisión continua. En el mundo natural, los árboles tienen estaciones, florecen y fructifican solo en ciertos tiempos. Pero este árbol celestial no conoce interrupciones. Su fruto no se agota, no se estanca, no depende del clima ni de las estaciones. Es un símbolo de vida inagotable, de sustento eterno, de un Dios que no se cansa de dar, que no deja de proveer. Cada mes, un nuevo fruto. Cada estación, una nueva gracia. Nunca habrá sequía para los redimidos. Y no solo da fruto, sus hojas son para la sanidad de las naciones. Es decir, este árbol no solo alimenta, sino que también cura. Su poder va más allá de lo físico. Habla de una sanidad completa e integral total. Las naciones que en la tierra han vivido en guerra, en división, en enfermedad, ahora encuentran restauración bajo su sombra. Donde antes hubo separación, ahora hay unidad. Donde hubo heridas, ahora hay cura. El árbol de la vida representa no solo la supervivencia de la humanidad, sino su renovación gloriosa y permanente. Este árbol, junto al río, nos habla de una vida restaurada en plenitud, de una comunión inquebrantable entre Dios y el hombre. No se trata solo de vivir para siempre, sino de vivir en plenitud, alimentados, sanados, sostenidos directamente por el diseño perfecto del Creador. En la tierra los hombres buscan alimento espiritual en muchas fuentes, pero solo este árbol, plantado por Dios, regado por el río de vida, puede nutrir el alma de forma eterna. Hay un eco profundo aquí del Génesis, como si la historia completa de la humanidad estuviera contenida entre dos árboles, el árbol del Edén, perdido por el pecado, y el árbol de la Nueva Jerusalén, recuperado por la redención. Lo que el hombre arruinó, Dios restauró. Lo que se cerró por la desobediencia, ahora se abre por la sangre del Cordero. Esta escena es la consumación del plan eterno de Dios, llevarnos de regreso al árbol, al centro, al origen, pero con un acceso transformado por la gracia. Y si ese árbol está en el cielo, ¿qué significa para nosotros
aquí y ahora. Aunque su plenitud está reservada para el futuro, su poder comienza a fluir desde hoy. Cada vez que meditamos en la palabra, cada vez que permanecemos en la comunión con Dios, cada vez que oramos con fe, nos acercamos a ese árbol invisible. Las hojas que sanan son reflejo de su palabra que restaura, de su presencia que renueva, de su espíritu que vivifica. Cada fruto es una promesa viva que nos sostiene en medio de este mundo desgastado. El árbol de la vida junto al río no es un adorno del cielo, es una proclamación eterna de que la vida en Dios no tiene fin, no conoce interrupciones, no está sujeta a sequías espirituales. Es una promesa viva de que aquellos que han sido redimidos comerán del fruto eterno, vivirán en plenitud y experimentarán una restauración total, no solo del cuerpo, sino del alma, del propósito y del destino eterno. Y así en este árbol, como en el río, Dios nos habla una vez más. Yo soy la fuente, yo soy el alimento, yo soy la sanidad. En mí hay vida, y esta vida no tendrá fin. No podemos hablar del río de vida en Apocalipsis sin reconocer su relación profunda y directa con el Espíritu Santo. Desde los tiempos antiguos, Dios ha usado el agua como un símbolo del mover de su Espíritu. Jesús mismo, al hablar en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, proclamó a gran voz: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Y Juan, el evangelista, aclara en ese mismo pasaje que esto lo decía acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Juan 7, 37, 39. Aquí vemos que la vida espiritual, fluida y abundante, está íntimamente ligada al Espíritu Santo, quien no es una fuerza impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad. Él es quien fluye desde el trono de Dios y del Cordero hacia el corazón de cada creyente. El río de Apocalipsis, entonces, no es solo una corriente escatológica futura, sino una manifestación visual del fluir del Espíritu en plenitud, sin restricciones, en un estado eterno y glorificado. El Espíritu es agua viva, no estancada, no limitada, no envasada. Él fluye, y donde fluye el Espíritu, hay libertad, hay renovación, hay transformación. En Ezequiel 47, cuando el profeta camina por el río que sale del templo, nota que las aguas aumentan a medida que avanza. Al principio le llegan a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y finalmente ya no puede cruzarlas, solo puede nadar en ellas. Esta imagen profética revela cómo el mover del Espíritu puede empezar en nuestra vida como algo pequeño, pero si no lo limitamos, si lo seguimos, si lo buscamos, crecerá hasta desbordarnos y sumergirnos en la plenitud de Dios. En Apocalipsis ese fluir ha alcanzado su punto máximo. No hay más obstáculos, no hay más resistencia, no hay más pecado que impida el avance del Espíritu. El río fluye desde el trono, símbolo de que todo lo que el Espíritu hace está alineado con la voluntad soberana del Padre y del Hijo. Ya no fluye desde un templo de piedra, sino desde la presencia misma de Dios glorificado. La vida eterna que disfrutaremos en la Nueva Jerusalén será una vida constantemente alimentada por el Espíritu, una vida donde no habrá sequía espiritual ni momentos de desconexión, porque viviremos cara a cara con aquel que es la fuente inagotable. Esta verdad tiene implicaciones profundas para nuestra vida presente. El Espíritu ya ha sido derramado. El río ya ha comenzado a fluir. No estamos esperando un futuro distante para tener acceso a ese fluir divino. El mismo Espíritu que estará en plenitud en la ciudad celestial ya habita en nosotros como anticipo, como garantía, como primicia del cielo. Lo que en Apocalipsis será total, hoy lo experimentamos en parte, pero esa parte puede ser suficiente para transformar nuestra sequía en fertilidad, nuestro desierto en vergel, nuestra debilidad en fuerza. Cuando oramos con sinceridad, cuando leemos la palabra con hambre, cuando adoramos con todo el corazón, nos conectamos con ese río invisible. No lo vemos con los ojos físicos, pero el alma lo reconoce. Hay momentos en los que sentimos que algo dentro de nosotros se despierta,
se renueva, se sacude. Eso es el río fluyendo, el Espíritu moviéndose, la vida de Dios empapando nuestra aridez. Y sin embargo muchos viven ajenos a ese fluir. Se acercan a Dios como si fuera un pozo seco. Acuden a la fe como si fuera un deber, no una fuente. Por eso Jesús clamó con voz fuerte: si alguno tiene sed, no todos la sienten, no todos la sienten, no todos reconocen que su alma está reseca, pero a los que sí, a los que buscan, a los que claman, a los que están dispuestos a beber, Dios les ofrece un río, no una gota, un fluir, no una medida, una fuente eterna, no un alivio temporal. El río que fluye desde el trono es la expresión máxima del carácter generoso de Dios. Él no se guarda su vida, sino que la derrama. Él no nos da solo lo necesario, sino que rebosa, desborda, fluye sin cesar. El Espíritu es la manifestación de ese amor que no se agota, y por eso, vivir conectados al Espíritu es vivir sumergidos en la voluntad del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder que transforma, guía, consuela y vivifica. Ese río es hoy nuestra porción, y un día será nuestra plenitud. Hoy podemos beber por fe, un día nadaremos en su gloria. Hoy nos sacia, un día nos rodeará por completo. Pero incluso ahora, el río fluye, lo escuchas, lo sientes, ¿estás dispuesto a dejarte llevar por su corriente sagrada? A primera vista, el río de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero puede parecer una imagen suave, pacífica, enternecedora, y lo es. Pero también encierra una declaración poderosa sobre el carácter del trono desde el cual fluye. No es un trono decorativo, es el centro del universo, el asiento de toda autoridad y justicia. Y desde ese lugar no fluye fuego, ni relámpagos, ni espada, sino vida. Esto nos revela una verdad profunda: la justicia de Dios no se separa de su misericordia. Al contrario, ambas fluyen de la misma fuente. A lo largo de la Biblia, el trono de Dios es descrito como un lugar de juicio. Allí se sientan reyes, se toman decisiones eternas, se separa lo justo de lo injusto. Es el lugar donde todo debe rendir cuenta. Y sin embargo, en Apocalipsis 22, Juan no ve un río de castigo, ni una corriente de fuego. Lo que fluye desde el trono es agua de vida. Es como si Dios estuviera revelando que el juicio ya ha sido emitido, que la sangre del Cordero ha satisfecho toda demanda, y que ahora su trono es fuente eterna de vida para los redimidos. El mismo lugar desde donde se pronunció la condena al pecado, ahora es la fuente que derrama gracia, porque el trono no ha cambiado, pero el sacrificio del Cordero lo ha transformado en lugar de acceso y restauración. Es importante notar que el río no fluye solamente del trono de Dios, sino también del trono del Cordero. Esto es crucial. El río no es una concesión barata, ni una expresión sentimental de un Dios indulgente. Es una corriente legal, autorizada por el sacrificio de Cristo. Es la vida que fue comprada con sangre, fluida desde la justicia que fue satisfecha. En ese sentido, el río de vida también es una proclamación de victoria sobre el juicio, no porque el juicio no exista, sino porque, para los que están en Cristo, el juicio fue consumado en la cruz. La corriente que vemos no es agua cualquiera, es la señal de que la justicia fue satisfecha, y que lo que ahora fluye es resultado de la obediencia perfecta de Cristo. Es como si el cielo entero nos gritara: hay vida después del juicio, hay gracia después del dolor, hay restauración después del pecado, y no debemos olvidar que el trono sigue allí. La gracia que fluye no es licencia para el pecado, ni excusa para el desorden espiritual. La corriente del río es cristalina porque procede de un trono de santidad. El Dios que da vida también exige santidad. La justicia y la misericordia no son enemigos, son compañeros eternos en el corazón de Dios. Quien quiera vivir del río debe también rendirse ante el trono. El río de vida es un recordatorio continuo de que la justicia de Dios no es simplemente retributiva, sino redentora. Él no juzga solo para castigar, sino para restaurar. Su justicia no termina en condena, sino que busca reconciliación. Por eso el trono es fuente.
porque desde allí no solo se juzga lo incorrecto, sino que se ofrece el camino a lo correcto. No solo se condena el mal, sino que se derrama poder para vivir en el bien. ¿Y qué dice esto de nosotros hoy? Que si hemos recibido la gracia del río, también hemos sido llamados a vivir conforme a la santidad del trono. No podemos beber de la vida y al mismo tiempo despreciar la autoridad que la origina. Muchos quieren el agua, pero no quieren someterse al rey. Muchos desean la bendición, pero no la corrección. Pero el río no fluye desde cualquier lugar, fluye del trono, y eso implica rendición, obediencia, reverencia. Y aún así, qué gloriosa es esta imagen. Dios, el justo, el santo, el altísimo, no ha decidido reinar con distancia ni derramar castigos desde su trono. En vez de eso, ha hecho que de su trono fluya un río, porque su juicio ya fue ejecutado en el Hijo, y ahora lo que brota es restauración, comunión y vida eterna para los que se acercan con fe. Este es el evangelio visual del Apocalipsis. Este es el mensaje escondido en el río de vida. La justicia de Dios no anula su gracia, es la base que la valida. La misericordia que fluye no es frágil ni condicional, es el resultado de un juicio cumplido, y nosotros, los que hemos sido redimidos, somos los testigos vivientes de que la vida puede brotar de un trono de juicio, cuando el Cordero ha sido entronizado. La visión de Juan en Apocalipsis no termina con la destrucción del mal, ni con la victoria final del Cordero. En realidad, es ahí donde comienza algo nuevo. Lo que se presenta en los capítulos finales no es simplemente el final de la historia humana, sino el inicio de una eternidad gloriosa manifestada en una ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad no es una metáfora borrosa, ni una imagen poética del cielo. Es una realidad espiritual, tangible, descrita con precisión, con calles de oro, muros de jaspe, puertas de perla, fundamentos de piedras preciosas. Cada detalle refleja la gloria, la pureza y la perfección del gobierno de Dios. Y en el corazón de esa ciudad, como un eje central que la atraviesa, fluye el río de vida. Este no es un elemento marginal del paisaje celestial, sino la manifestación continua de la presencia vivificadora de Dios en medio de su pueblo. La ciudad tiene forma de cubo perfecto, un eco directo del lugar santísimo del tabernáculo y del templo antiguo. Es decir, la Nueva Jerusalén es el templo definitivo, el lugar donde Dios y el hombre habitan juntos para siempre. Y dentro de ese templo viviente el río de vida fluye como un sacramento perpetuo, como una corriente eterna de comunión, gozo, restauración y paz. En el Edén un río regaba el jardín. En la ciudad eterna, el río regará la creación glorificada. En el templo antiguo, el agua estaba limitada a rituales. En la Nueva Jerusalén, la vida misma fluye sin medida. Este río cristalino no está apartado ni escondido. Juan dice que atraviesa el centro mismo de la calle principal. Dios ha colocado su río en medio de todo. No hay esquina de la ciudad que no esté tocada por su fluir. Todo está lleno de vida, todo está restaurado. Y eso nos habla de una verdad poderosa. En la eternidad la vida de Dios no será una experiencia ocasional, ni una búsqueda angustiosa. Será el entorno permanente de los redimidos. Ya no habrá templos, porque el Señor y el Cordero son el templo. Ya no habrá noche, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Ya no habrá llanto, porque Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor. Todo ha sido transformado. Y en medio de esta realidad perfecta, fluye el río como testigo visible de que la presencia de Dios llena toda la ciudad. El hecho de que haya un río en esta ciudad nos dice que la eternidad no será estática, ni aburrida ni contemplativa en el sentido pasivo. Será dinámica, fluida, activa. Así como el río se mueve, la vida en Dios será una experiencia constante de descubrimiento, comunión, adoración y renovación. El cielo no será un lugar de espera, sino de plenitud viva, y el río será ese hilo continuo de conexión con el Creador. Esta ciudad no es solo nuestro destino, es también nuestra herencia.
Juan escribe para mostrar a los redimidos lo que les espera. No se trata de una esperanza vacía, sino de una realidad garantizada por la sangre del Cordero. La Nueva Jerusalén es el cumplimiento de todas las promesas. Es el hogar preparado por Cristo, y el río en su interior nos asegura que allí nunca más habrá sequía, ni sed, ni vacío. Todo estará lleno de Dios. Pero esta visión también tiene una implicación presente. Aunque aún no habitamos en la ciudad celestial, ya somos ciudadanos del cielo. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, y eso significa que podemos vivir desde ahora con la perspectiva y el anhelo de la ciudad que ha de venir. Cada vez que nos postramos en adoración, cada vez que sentimos el fluir del Espíritu en nuestro interior, es como si una gota de ese río eterno nos alcanzara, como si una brisa del cielo soplara sobre nuestra alma. La Nueva Jerusalén no es solo un futuro lejano, es una esperanza que nos transforma hoy. Nos enseña a vivir con los ojos puestos en lo eterno, con el corazón lleno de expectativa y con los pies firmes en la promesa. El río que fluye en el centro de esa ciudad también quiere fluir por el centro de nuestra vida ahora. Si el trono de Dios está en nuestro corazón, entonces su río también puede correr por nuestro ser, trayendo restauración, propósito y fuerza para el camino. Y así, el río en la ciudad nos recuerda que el cielo no será un lugar donde solo veremos a Dios de lejos. Lo tendremos cerca, en medio, en todo. Su vida fluirá por siempre, y nosotros, los redimidos, viviremos inmersos en su gloria, no como visitantes, sino como hijos, como herederos, como moradores eternos de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El río de vida en Apocalipsis es una imagen majestuosa, gloriosa, pero para muchos parece lejana, inaccesible, parte de un cielo futuro que aún no ha llegado. Sin embargo, el mensaje de la Escritura es claro: ese río no solo fluye en la eternidad, sino que ya ha comenzado a derramarse sobre la tierra, y está disponible para todo aquel que tenga sed. No es una promesa reservada para después de la muerte, es una experiencia espiritual presente, un anticipo del cielo que podemos saborear ahora por medio del Espíritu Santo. En Apocalipsis 22:17 leemos una invitación que resuena como un eco eterno del corazón de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí está la llave. El acceso al río es gratuito, pero no es automático. Se requiere sed, se requiere deseo, se requiere venir. Solo bebe aquel que reconoce que lo necesita. Solo se sacia aquel que acepta la invitación. Entonces, ¿cómo se bebe hoy del río de vida? Primero, a través de una relación viva con Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 4:14, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús no hablaba de agua natural, sino del agua espiritual que solo Él puede dar. Beber del río es recibir a Cristo como Señor y Salvador, es rendir el alma a su autoridad, confiar en su gracia y permitir que su Espíritu comience a llenar los rincones más secos del corazón. Segundo, por medio del Espíritu Santo, quien es el canal divino a través del cual el río fluye hacia nosotros. No se trata de una emoción religiosa pasajera, sino de un mover profundo que transforma desde adentro. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, no entra para observar, sino para transformar. Y su presencia no es estática. Él fluye. Él corre como río. Él limpia, refresca, empuja, guía. El creyente que vive lleno del Espíritu es alguien que no camina en su propia fuerza, sino bajo el impulso de un fluir celestial constante. Tercero, se bebe de ese río por medio de la palabra de Dios. La Escritura es una fuente viva, no es solo un libro, es un depósito de vida. Cada versículo es como una gota de ese río eterno. Cuando abrimos la Biblia con reverencia y hambre, no solo adquirimos conocimiento, sino que el agua misma del cielo entra en nosotros, nos limpia la mente, nos suaviza el corazón, nos renueva la fe. El que no se alimenta de la palabra, se seca. El que bebe de ella cada día, florece. Cuarto,
La oración es una manera de beber profundamente del río, no la oración repetitiva y vacía, sino esa oración que nace de la sed. Cuando un alma se derrama ante Dios en búsqueda sincera, el cielo responde con agua, el Espíritu ora con nosotros y en nosotros, y es en esos momentos de comunión íntima, donde el río toca el alma. Ahí es donde las lágrimas se convierten en cauce, y el quebranto se convierte en puerta para la gracia. Quinto, se bebe del río al vivir en obediencia y rendición continua. Muchos quieren la bendición del río, pero sin someterse al trono de donde fluye. No se puede separar el agua de la autoridad. Cuando decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque implique renuncias, aunque duela, es ahí donde el río fluye con más fuerza. Dios honra a los que le honran, y su presencia se manifiesta con mayor intensidad en los corazones obedientes. Por último, el río también se experimenta en la comunión con otros creyentes. La iglesia, la esposa es parte del llamado, y la esposa dice, ven, el río no es un privilegio individualista, es una corriente que recorre el cuerpo de Cristo. Cuando adoramos juntos, cuando compartimos la fe, cuando nos edificamos unos a otros, la vida de Dios fluye colectivamente, trayendo sanidad, renovación y poder. La iglesia que se reúne con fe se convierte en un canal visible del río invisible. Beber del río hoy es posible. No es una ilusión, no es un ideal místico, es una realidad espiritual concreta que transforma, que da vida, que restaura lo seco, que renueva la esperanza, que reaviva la pasión, pero también requiere disposición, hambre, búsqueda constante. Nadie bebe por accidente, nadie es saciado sin primero reconocer su sed. Y cuando lo hacemos, cuando permitimos que ese río corra dentro de nosotros, todo cambia. Las cadenas se rompen, la mente se aclara, la fe se fortalece, el corazón se enciende. Comenzamos a caminar no en la rutina de la religión, sino en la frescura constante del fluir de Dios. Somos transformados en canales. Ya no solo bebemos, ahora también damos. Lo que recibimos, lo derramamos. El río no se estanca en nosotros, se multiplica. Ese es el diseño divino. Un trono, un río, un pueblo, Dios en el centro, su vida fluyendo, su gloria llenando, y nosotros, aquí y ahora, siendo parte de esa corriente que no se detiene. El río de vida no es solo una imagen majestuosa de Apocalipsis, ni un simple adorno celestial incrustado en la visión de la Nueva Jerusalén. Es mucho más que una corriente brillante entre calles de oro. Es la declaración final de Dios al alma humana, el sello visible de un pacto eterno entre el Creador y los redimidos. En ese río fluye más que agua, fluye la eternidad misma, y cada gota es una promesa viva de que la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido erradicado, y la comunión con Dios ha sido restaurada para siempre. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la historia bíblica ha girado en torno a un deseo sagrado, que el hombre vuelva a vivir plenamente en la presencia de Dios. El pecado nos alejó, la cruz nos acercó, el Espíritu nos guía, y la ciudad eterna nos espera. En ese trayecto divino, el río representa la continuidad de la vida de Dios en nosotros, ininterrumpida, inagotable, inquebrantable. Cuando Juan escribe en Apocalipsis 22, no hace no como un cronista distante, sino como un testigo que ha visto el final de todas las cosas y ha encontrado un comienzo glorioso. Ya no hay mar que separe, ya no hay noche que esconda, ya no hay lágrima que ahogue. Lo único que fluye es vida, lo único que permanece es Dios, y lo que Él ha preparado para los que le aman supera toda esperanza, toda imaginación, todo anhelo terrenal. El río que fluye del trono y del Cordero es la culminación de todo lo que Dios ha prometido. Es una corriente eterna que nutre al árbol de la vida, que sana las naciones, que llena la ciudad santa y que revela la generosidad inagotable del Padre. Allí no se necesitará buscar agua en cisternas rotas. Allí no habrá sequía espiritual ni estaciones de soledad. La vida fluirá sin cesar y los redimidos beberán sin temor, sin culpa, sin interrupciones. Esta promesa no está basada en mérito humano,
ni en esfuerzos religiosos, ni en conocimientos intelectuales. Está basada en el amor del Padre, la obra perfecta del Hijo y la presencia viva del Espíritu Santo. Todo lo que se necesitaba fue cumplido en la cruz, y ahora la puerta al río está abierta. Hoy se nos permite beber por fe, y mañana lo haremos por vista. Hoy saboreamos sus primeros sorbos en medio del desierto, y un día nos sumergiremos para siempre en su caudal glorioso. Esta es la esperanza del creyente. Esta es la visión que sostiene al cansado, que anima al sediento, que fortalece al quebrantado. Saber que el río no cesa, saber que la vida no termina, saber que el que venció no solo nos salvó, sino que nos preparó un lugar donde su vida se convierte en nuestro hábitat eterno. No habrá más lágrimas, porque el río sanará toda herida. No habrá más muerte, porque en su agua fluye inmortalidad. No habrá más separación, porque Dios mismo morará con nosotros. Y aunque ese día aún no ha llegado, el río ya comenzó a correr. Está aquí, fluye por medio del Espíritu, se revela en la palabra, se siente en la adoración, se activa en la obediencia, se manifiesta en la comunión. Ya no tenemos que esperar al cielo para beber. El cielo ya ha comenzado a tocar la tierra. Cada vez que un corazón se rinde a Cristo, el río corre más fuerte. Cada vez que una vida se consagra, el agua se multiplica. Cada vez que alguien dice, tengo sed, el cielo responde con gracia. Así termina el Apocalipsis. No con una amenaza, sino con una invitación. No con miedo, sino con esperanza. No con ruinas, sino con ríos, porque el plan de Dios nunca fue simplemente salvarnos del juicio, sino llenarnos de su vida. No fue solo librarnos del infierno, sino llevarnos al trono. No fue solo limpiarnos del pecado, sino hacernos parte de una corriente que nunca se detiene. Y tú, lector sediento, buscador, peregrino, ¿has venido al río? ¿Estás bebiendo de su agua hoy? ¿O aún caminas con tu alma reseca, con tu espíritu fatigado, con tu corazón dividido? La invitación sigue en pie. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Porque la vida eterna no es solo existir para siempre, es vivir en Dios, con Dios y para Dios. Y eso comienza ahora, y eso no terminará jamás. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.